cerrar todos nuestros y vamos a concentrarnos aquí y en este momento. Buenos días a todos, bendecido día para todos. Hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre, para poder aprender algo. Te damos gracias, Señor, por el pan que nos llevamos a la boca, por el techo que nos cobija y la mano amiga. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, humildemente te pedimos que nos permitas aprender hoy en este momento tu palabra, tu guía, tus consejos, tu atención por nosotros. Sobre todo, Padre, que nos des mucho amor a nuestro corazón. Agradecemos, Espíritu, todo lo que en este momento nos puedas dar para aprender, para cada día ser mejores personas. Hoy agradecemos también a todos los benefactores de la vida mayor que nos acompañan, que nos cuidan, que nos protegen. Gracias. Gracias. Te pedimos infinitamente tu misericordia. Te pedimos que no le falte a ningún niño el pan para llevarse a la boca, que todo aquel que está enfermo y desvalido tenga consuelo y pronta recuperación. Te pedimos para todos aquellos que están perdidos, que padecen cuestiones mentales, todos los niños que han perdido de una u otra manera a sus padres y están en los orfanatos, que los cuidas, que los protejas a todas esas madres y padres que oran y piden por cada uno de sus hijos cuando salen a la calle. Que nos protejas, Señor, de todo mal, que no permitas que pasemos tantas privaciones ni tantas hambres en el mundo, que no haya guerra, Señor. Te agradecemos infinito por todo lo que nos has dado, sobre todo, Señor, el permitirnos estar hoy en este momento y aquí en esta vida y poder disfrutar de tu grandeza, de los aves, de los animales, de los árboles, del aire, del mar, de todo lo que es tu creación, Padre. Gracias, gracias infinito a cada uno de ustedes que están en este momento y que unimos nuestros pensamientos para seguir los preceptos y la guía de Dios. Tu Padre que hiciste por tus hijos, permítenos ser dignos de tu amor. Así sea. Compartir el texto. Ay, no. You can move me, perdón. ¿Se ve el texto? No sé quién estaría en condiciones de leer. No sé si Karen. Carolina. Carolina. Por favor. Okay. Acerca de la reencarnación. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Okay. El alma, después de residir temporalmente en el espacio, renace en la condición humana, trayendo consigo la herencia, buena o mala, de su pasado. Renace niño, reaparece en la escena terrestre para representar un nuevo acto del drama de su vida, pagar las deudas que contrajo, conquistar nuevas capacidades que le han de facilitar la ascensión, acelerar la marcha hacia adelante. La ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad. La evolución del ser indica un plan y un fin. Este fin, que es la perfección, no puede realizarse en una sola existencia, por más larga que sea. Debemos ver en la pluralidad de las vidas del alma la condición necesaria para su educación y su progreso. Es a costa de sus esfuerzos, de sus luchas, de sus sufrimientos, que ella se redime a su estado de ignorancia y de inferioridad y se eleva de escalón en escalón. En la tierra primero y después
a través de las innumerables estancias del cielo estrellado. La reencarnación afirmada por las voces del más allá es la única forma racional por la que se puede admitir la reparación de las faltas cometidas y la evolución gradual de los seres. Sin ella, no se ve sanción moral satisfactoria y completa. No hay posibilidad de concebir la existencia de un ser que gobierne el universo con justicia. Si admitiésemos que el hombre vive actualmente por primera y última vez en este mundo, que una única existencia terrestre es el destino de cada uno de nosotros, la incoherencia y la parcialidad, forzoso sería reconocerlo, presiden la repartición de los bienes y de los males, de las aptitudes y de las facultades, de las cualidades congénitas y de los vicios originales. ¿Por qué para unos la fortuna, la felicidad constante, y para otros la miseria, la desgracia inevitable? Para estos la fuerza, la salud, la belleza, para aquellos la imperfección, la enfermedad, la fealdad. ¿Por qué la inteligencia, el genio aquí, y allá la imbecilidad? ¿Cómo se encuentran tantas cualidades morales admirables, a la par de tantos vicios y defectos? ¿Por qué hay razas tan diferentes, unas inferiores a tal punto que parecen lindar con la animalidad, y otras favorecidas con todos los dones que les aseguran la supremacía? Y las enfermedades innatas, la ceguera, la idiotez, las deformidades, todos los infortunios que llenan los hospitales, los albergues nocturnos, las casas de corrección. La herencia no explica todo. En la mayor parte de los casos, estas aflicciones no pueden ser consideradas como el resultado de causas actuales. Sucede lo mismo con los favores de la suerte. Muchísimas veces los justos parecen triturados por el peso de las pruebas, al paso que los egoístas y los malos prosperan. ¿Por qué también las criaturas muertas antes de nacer y las que son condenadas a sufrir desde la cuna? Ciertas existencias acaban en pocos años, en pocos días. Otras duran casi un siglo. ¿De dónde vienen también los niños pródigo, músicos, pintores, poetas, todos aquellos que desde la niñez muestran disposiciones extraordinarias para las artes o para las ciencias, mientras que otros quedan en la mediocridad toda la vida, a pesar de una labor insana? E igualmente, ¿de dónde vienen los instintos precoces, los sentimientos innatos de dignidad o bajeza, contrastando a veces tan extrañamente con el medio en que se manifiestan? Si la vida individual comienza solo con el nacimiento terrestre, si antes de él nada existe para cada uno de nosotros, sería inútil procurar explicar estas diversidades pungentes, estas tremendas anomalías, y aún menos podremos conciliarlas con la existencia de un poder sabio, previsor, equitativo. Todas las religiones, todos los sistemas filosóficos contemporáneos vinieron a tropezar con este problema. Ninguno lo pudo resolver. Considerado bajo su punto de vista, que es la unidad de la existencia para cada ser humano, el destino continúa incomprensible. Se ensombrece el plan del universo. La evolución se vuelve inexplicable. El sufrimiento. La evolución y se vuelve inexplicable el sufrimiento. El hombre, llevado a creer en la acción de fuerzas ciegas y fatales, en la ausencia de toda justicia distributiva, resbala insensiblemente hacia el ateísmo y el pesimismo. Al contrario, todo se explica, se torna claro con la doctrina de las vidas sucesivas. La ley de justicia se revela en las menores particularidades de la existencia. Las desigualdades que nos chocan resultan de las diferentes situaciones conquistadas por las almas en sus grados infinitos de evolución. El destino del ser no es más que el desarrollo, a través de las edades, de la larga serie de causas y efectos generados por sus actos. Nada se pierde,
Los efectos del bien y del mal se acumulan y germinan en nosotros hasta el momento favorable de revelarse. A veces se expanden con rapidez. Otras, después de un largo tiempo, se transmiten. Repercuten de una a otra existencia según su maduración es activada o retardada por las influencias ambientales. Y ninguno de esos efectos puede desaparecer por sí mismo. Solo la reparación tiene ese poder. León Denis, El problema del ser y del destino, capítulo 13. Gracias, Caro. Gracias, Carito. El texto es un poquito largo, pero realmente es bastante interesante, ¿no? No veía yo la manera de cortarlo. Sí, con tantos textos, pues son tan ricos y tan ricos de información y somos tan privilegiados nosotros de tener acceso a esta información. Entonces sí, a veces son poquitos largos, pero bueno, valen la pena. Entonces hoy hablaremos de nuevo de reencarnación. La reencarnación es un proceso natural. La reencarnación hace parte de las leyes divinas de la creación. La reencarnación no es un concepto que nació con el espiritismo. Siempre estuvo ahí, siempre hizo parte de la naturaleza. Los espíritus nos los trajeron de vuelta, pero es un proceso muy natural. En los tiempos más antiguos ya se entendía este concepto de vidas sucesivas. Los iniciados egipcios, por ejemplo, no sé si vieron que se ven en los hieroglifos, así se ve la personita así acostada y arriba otro muñequito con alas, así que ya se veía como que algo se desprendía del cuerpo. El budismo, las filosofías orientales, el hinduismo ya comprendían esa realidad del espíritu inmortal. En su época Jesús también nos habló de reencarnación. Hay un pasaje del Evangelio de Mateo cuando Jesús dijo que Elías ya había vuelto y que no lo habían reconocido. Él se refería a Juan el Bautista. O sea que el espíritu de Elías ya había vuelto a la carne de nuevo, se había encarnado de nuevo y no había sido reconocido. Hay también una conversación que es muy bonita que Jesús tiene con Nicodemos. Y Nicodemos era un fariseo, era un doctor de la ley. En esa época eran los que supuestamente detenían la verdad, eran la autoridad, ¿no? Entonces, Jesús le dice que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y él en el nivel de evolución de su conciencia que está, él no entendió cuando le dijo eso a Nicodemos. Entonces le preguntó cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer de nuevo. Imagínense en qué nivel de conciencia estaba él. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que quien no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y no te sorprendas que te haya dicho que debes nacer de nuevo. En este caso, el agua representa la materia. El agua es un elemento muy importante para nosotros. Nosotros mismos estamos constituidos de 70-80% de agua somos. Entonces, es necesario renacer de nuevo, volver a esa agua para la renovación del espíritu. Entonces es necesario renacer una y otra vez para entrar al reino de los cielos. Estaba escuchando esta semana una conferencia muy importante que hablaba de eso, sobre el reino de los cielos, y decía en realidad, ¿qué sería el reino de los cielos? Yo en mi entendimiento siempre pensé que es como un poco como el reino espiritual, el mundo espiritual, porque ¿cómo le explico a una persona con ese nivel de conciencia de hace 2000 años qué es el mundo espiritual? ¿No? Entonces si veo, bueno, el cielo, los pájaros, la libertad, es como una buena imagen, ¿no? Entonces, esta mujer palestrante decía que el reino de los cielos es esa parte de nosotros que todavía no llegó a vibrar lo suficiente para estar en esa felicidad, en esa dicha constante. Entonces, para nosotros,
en una vida material deshacernos de todo eso y lograr alzar nuestra vibración para sintonizarse con los divinos, con lo divino, para deshacerse de todos nuestros vicios, malas tendencias, es imposible, no es realista pensar en eso. Entonces el objetivo de la reencarnación es la expiación, por supuesto, y el mejoramiento progresivo del individuo y de la humanidad, por consecuente. Entonces, purificar nuestro espíritu hasta llegar a ser un espíritu puro como Jesús. Entonces, es un camino único a cada espíritu. Depende de nuestro esfuerzo en cada reencarnación. Lo bueno es que no podemos retroceder en nuestra evolución, solo nos podemos quedar estacionados. Entonces, como nos dice la doctrina, somos en fin los artífices de nosotros mismos, de nuestro propio destino, a final de cuentas. Entonces, okay. Perdón. Y lo que dice Sebastián en realidad yo estuve pensando mucho, ¿no? En este tema de la reencarnación, y es un tema que seguido estudiamos también en nuestros grupos en portugués, y yo decía, pero ¿cómo podemos nosotros realmente entender, cómo realmente lo podemos grabar en nosotros, ¿no? Y a mí me venía esta idea de cómo es lógico, cómo la reencarnación tiene una lógica muy, muy, muy grande, ¿no? Simplemente podemos ver a las personas que están con nosotros, veamos nuestra sociedad, nuestra familia. Entre algunos de nosotros no hay muchas diferencias de edad. Por ejemplo, yo y Sebastián tenemos 4 meses de diferencia. Yo con Sayuri tenemos 1 año y 9 meses. Hay ciertos hermanos acá que tampoco no tienen mucha diferencia. Entonces podríamos decir que somos de la misma generación, que nacimos en los mismos tiempos, por ejemplo, yo y Sebastián, mas sin embargo todos somos muy diferentes. Entonces ciertas almas, ciertas personas tienen talentos extraordinarios y otras no. Muchas personas tienen esos sentimientos ya innatos, nobles, ¿no? Esas aspiraciones elevadas, y otros el contrario. Sentimientos innatos de maldad, sentimientos, esos instintos por los vicios, instintos precoces, tanto para el bien como para el mal. Ahora, podríamos decir que esas diferencias son por la influencia del medio ambiente, de la herencia, ¿no? Las diferencias de educación, pero todo esto no es suficiente para explicar estos contrastes, porque si fuera observado solo en adultos, podríamos decir, bueno, sí, es posible, pero en los niños, que aún no han vivido lo suficiente como para que podamos decir que fueron moldeados por la vida, no tiene lógica, ¿no? ¿Cuántos padres buenos que tienen niños que, híjole, hasta criminales, ¿no? O cuántos niños que son muy buenos con padres que son, vamos a decirlo así, un poco malvados. Entonces vemos miembros de una misma familia con la misma sangre, educados por los mismos, son los mismos padres, ¿no? Los mismos principios, las mismas bases, las mismas instituciones, incluso por los mismos maestros. Y mismo así, son muy diferentes en numerosos puntos. Hay personas que no tuvieron educación y que están súper avanzados, adelantados con respecto a otros. Hay hombres salvajes, hay hombres civilizados, unos poseen inteligencia, otros retraso. Entonces esto nos lleva a concluir, ¿no? Que la lógica para mí y lo que la doctrina nos enseña es que todas las almas no somos iguales, porque si lo fuéramos, ¿cómo podríamos atribuir tantas diferencias? Mismo podrían ser 2 hermanos de la misma familia, misma genética, mismo entorno familiar, y son completamente gemelos, diferentes. ¿no? Porque si así fuera, tendrían que ser igual o muy, muy parecidos, y son muy, muy diferentes. Entonces no es suficiente para explicar eso. Y la parte que en el texto nos dice, ¿no? Que unos mueren incluso antes de nacer en el vientre de sus padres, otros, de su madre, perdón, otros en la cuna, en la juventud, niños, y otros súper viejos.
Entonces, si nosotros concebimos a Dios como ese Padre infinitamente bueno y justo, sería ilógico pensar que Dios tiene privilegiados, que Dios creó a unos buenos y a otros malos, que a uno les dio la belleza y a otros les dio la fealdad en todos los sentidos, ¿no? No es posible que Dios en su justicia haya creado algunas almas más perfectas que las otras. Dios nos creó a todos sin noción, sin conocimiento, y cada uno vivió, cada uno experimentó, cada uno evolucionó de una manera diferente según nuestros propios esfuerzos. Si nosotros tuviéramos una sola vida, si no existiera la reencarnación, la pluralidad de las existencias, no podríamos explicar estas diferencias. Sería injusto que unos hayan nacido condenados a sufrir y otros no, que unos tengan larga vida y otros la muerte prematura. Entonces las almas traemos con nosotros al nacer la intuición, la herencia, todo lo que hemos aprendido antes en otras encarnaciones, ya sea bueno o malo. Somos ese conjunto de experiencias adquiridas en otras vidas a las cuales le adicionamos las experiencias de nuestra vida presente. Entonces, para mí no hay cómo no creer en la reencarnación, ¿no? Yo no sé si yo supongo que todos los que estamos aquí creemos en la reencarnación o tenemos al menos una pequeña, no hay una duda sobre esto, diría yo, ¿no? Y en realidad no hay otra doctrina que explica el porqué de esas ciertas enfermedades y eso. El budismo, como hablé, esas filosofías orientales son reencarnacionistas, pero tienen, como son los budistas, piensan que uno puede reencarnarse en animales, por ejemplo. Eso sería retroceder en nuestra evolución. La doctrina espírita nos aclareció sobre eso y no es posible. Pero sí, este concepto materialista es muy, muy limitado, muy limitado. Y por supuesto, hasta hace parte del proceso de nuestra evolución, ¿no? Pero poco a poco hay que ir abriéndose a eso, hay que romper esas limitaciones que nos fueron impuestas o por ignorancia y poco a poco ir creciendo y progresando. Entonces, abrimos la palabra, suegra. Quiere decir, o mi pregunta sería, que el animal que muere vuelve a reencarnar en otro animal o llega un momento en que pudiera llegar o a reencarnar en ser, en persona, o solamente animal, 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 o ya cuando va evolucionando en persona. Yo vi una película donde precisamente trata de eso, donde el animalito muere y reencarna en varios, inclusive hay un libro, pero es siempre en animal. Y aquí mi pregunta es, ¿pudiera ser que también reencarnemos o reencarne en persona? No, sí, sí, es el proceso de evolución. Los animales tienen también su alma que está evolucionando, que está progresando, que es mucho más primitiva que la nuestra, ¿no? Pero sí, ellos llega un momento en su evolución que sí van a animales más inteligentes. Por ejemplo, un perro puede pasar a ser un delfín o un chimpancé que ya es más inteligente y sí van a llegar a ser seres humanos, sí, tarde o temprano. En el proceso de la evolución, ¿no? Ahora, y esa es una pregunta que también Kenia me hizo esta semana. Entonces, el hombre no puede reencarnarse en un animal, el hombre solamente se reencarna en la especie humana. Y esa es la doctrina se llama metempsicosis, que es cuando dicen que el hombre se encarna en el animal. Entonces, eso sería admitir una retrogradación, ¿no? Es decir, que la encarnación del alma humana en cuerpos animales es materialmente imposible. Ahora, todos nosotros vivimos un proceso de evolución, empezamos como esa chispa divina, que después fue una ameba, ¿cómo se llama ameba? Ameba se dice en español también. Y poco a poco fuimos progrediendo, ¿no? Progresando del reino mineral
pasa al reino animal y del reino animal al reino hominal, ¿no? Que es el reino del hombre, pero no puede reencarnarse el hombre en un animal. Así responde a tu pregunta. Imagínense los instintos tan salvajes que tienen los animales. O sea, nosotros seguimos teniendo esos instintos animales también, pero ya están mucho más dominados, dominados en realidad. Entonces no podríamos volver a vivir con esos instintos que pasamos hace miles de años y evolucionamos a volver a ese estado, ¿no? Tan animal. Y nosotros estamos regidos por la ley del progreso, ¿no? Que es la ley de la naturaleza, también es una ley divina. Entonces siempre estamos avanzando. Ahora, en las reencarnaciones podemos, en cierta forma, quedar inmóviles, es decir, sin ningún avance moral e intelectual, pero jamás retrocedemos en el camino, ¿no? Entonces siempre vamos hacia la perfección. Entonces, el espiritismo nos dice que las reencarnaciones o nuestra vida siempre va en ascendente, ¿eh? Siempre va en ascendente como la naturaleza. Entonces el hombre va progrediendo, estoy mezclando el francés con progresando poco a poco dentro de su propia especie. Entonces dice, como por ejemplo el hombre puede en una existencia futura renacer en un ambiente más humilde, vamos a decir, más simple, menos dotado de recursos materiales, pero siempre será el mismo, con la misma inteligencia y las virtudes que ya adquirió a lo largo del tiempo en otras vidas pasadas. Entonces, no sé, el patrón puede renacer en la próxima reencarnación como empleado, ¿no? El príncipe puede renacer como artesano, el rico como pobre, pero siempre progresando de manera en sabiduría y en moralidad. Entonces, es como vamos a decir que el criminal puede convertirse en un buen hombre, pero el buen hombre no puede convertirse en criminal, porque nunca perdemos lo que ya adquirimos. Justamente ayer teníamos esa conversación aquí en casa y hablábamos de cómo la inteligencia siempre sube y la evoluciona y la moralidad siempre fue abajo. Entonces, imaginemos que en una encarnación somos un hombre muy inteligente, muy así dado para los negocios, eso, pero de muy baja moralidad. Entonces, esas son las dos alas, ¿no? Es el espiritismo como que elevan el espíritu. Entonces, llega un momento como que si la moralidad está muy baja, tiene que subir, tiene que ir juntas eso. Y entonces ahí sí nos tocará reencarnar para tener la oportunidad de aprender, ¿no? En condiciones menos favorables y más difíciles para permitirnos trabajar más ese lado que nos falta, que es el lado moral. Entonces, todo es, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y cuando uno dice desfavorable, nos puede parecer desfavorable a nosotros, en nuestra vida aquí en la tierra, pero para el espíritu, por ejemplo, renacer, exacto, para renacer en no sé, en un estado de pobreza, el espíritu le va a traer muchas enseñanzas, ¿no? La humildad, la aceptación, la resignación, todo eso. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista materialista, nos parece un castigo, pero en realidad eso es lo que el espíritu necesita, lo que el espíritu escogió para esa vida, ¿no? Sayuri levantó la mano. Buenos días a todos. A ver, Manita, dos preguntas. A mí sí me queda un poquito más claro en la cuestión de la forma en que vamos evolucionando, no retrocedemos. Cada vez que tenemos la oportunidad de renacer es para avanzar y mejorar. Que al final de cuentas esto es lo que estamos haciendo aquí. Ahorita que tú dices, hay algunas almas, cuando a veces decimos, ¿por qué un joven se comporta como si fuera un viejito o viceversa, no? ¿A qué se refiere cuando decimos es que tiene alma de viejo? Mi lógica me dice es que pues ya tiene muchas reencarnaciones, tiene muchos aprendizajes y lo cual eso lo va llevando cada vez que reencarna y viceversa. No sé si en ese sentido es igual. ¿Cuál es el motivo de esas diferencias que tú acabas de mencionar de los comportamientos refiriéndose a las reencarnaciones?
Y la segunda pregunta es, también en referente a la lectura, o lo que tú comentaste, donde hay o habemos seres humanos eh, con cierta calidad moral, intelectual, emocional, y tenemos personas, hijos, familiares, o directamente, más bien, que son muy diferentes. Al momento de evolucionar, es, en esa forma es porque a lo mejor la persona que tiene una evolución más avanzada, su misión es ayudar a la otra, o el aprendizaje es para los dos. ¿Sí me explico? O sea, si expliqué la pregunta, o sea, ok, tú tienes una evolución o tú tienes ya más reencarnaciones en las cuales has evolucionado, y tu hijo nace eh, y está educado por ti, pero tiene eh, una, una evolución o un comportamiento muy por debajo a lo que tú le has enseñado. Podemos reencarnar en el sentido de que, ok, tu misión, se podría decir, en esta vida o en esta reencarnación, es poder ayudar a, a ese ser que nos prestan como hijos, se podría decir, para poder avanzar a la evolución, o para que yo que ya, o que tú que ya estás en cierto avance, aprendas algo más. Sí, sí, las dos. Tu primera pregunta de las almas viejas, Dios está siempre creando, constantemente. Y los espíritus nos dicen, no podemos saber cuándo fuimos creados, porque nadie lo sabe eso, solo Dios lo sabe. Entonces, cada quien avanzamos a su ritmo, hay buenos alumnos y malos alumnos, ustedes son todos profesores aquí, lo saben. Entonces, cada quien avanza a un ritmo diferente. Ahora, una conferencista dio también un ejemplo muy visual que imagínate en una casa, ¿ok? Que el mundo sea una casa. Entonces en la casa están los padres, los que tienen más experiencia, los que toman en cuenta todo lo que es la casa en sí, sostener la casa, los gastos. Están los hermanos un poco más grandes que ya ayudan a las tareas de la casa, que se ocupan de los hermanos más pequeños, que ayudan más directamente con los padres. Están los más pequeñitos, recién nacidos, que no pueden hacer nada. Ellos dependen completamente de los demás, de los hermanos, de los padres. Entonces acá la tierra es un poco así. Hay almas que están un poco más avanzadas, las que se le dicen las almas viejas, un poquito más evolucionadas. Ahora, todos los que estamos aquí en la Tierra estamos más o menos en el mismo rango vibratorio. Entonces, no hay una gran distancia. O sea, acá no hay espíritus puros, por decir, pero sí hay espíritus que son de más baja vibración, y hay que son de más altas, que vivieron más, que tienen más experiencias, que vibran más altos, que tienden más hacia el bien que hacia el mal. Y hay espíritus que recién están teniendo la oportunidad de empezar, ¿no? Y sí, para los que ya están más despiertos y más adelantados, sí es nuestro trabajo ayudar a los que están más abajo, que sean hijos nuestros, vecinos, o es nuestro trabajo de... Era como que aclarar una cosa, que por ejemplo, esas a veces que se le dice almas viejas, no es porque tengan más encarnaciones, sino que aprendieron más rápido. Porque Sebastián y yo vamos a decir que él puede llevar, no sé, 1000 y yo también 1000, y él esté más avanzado que yo, es porque aprendió más rápido que yo. No porque no porque un espíritu tenga muchas más encarnaciones que el otro, es más que nada al nivel del aprendizaje. Ahora, hay tres tipos de reencarnaciones que podemos decir, ¿no? No todas las reencarnaciones son iguales. El proceso reencarnatorio, así como la muerte, es diferente para todos, porque cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, la etapa evolutiva, las experiencias pasadas, las necesidades de aprendizaje son diferentes para cada uno de nosotros. Ahora, para nosotros, vamos a decir, fines didácticos, vamos a clasificar las reencarnaciones en tres tipos, ¿no? Que son la reencarnación obligatoria, la reencarnación voluntaria y la reencarnación misionera, ¿no? De misión. Entonces, obligatoria
como su nombre lo dice, ¿no? Se refiere a aquellos los que no participan activamente, vamos a decir, a la planificación de su reencarnación. Muchas veces son espíritus que porque son espíritus, son almas nuevas, no tienen todavía esa capacidad para elegir sus pruebas, para elegir todo lo que deben de pasar. Entonces los espíritus superiores eligen por ellos dentro del libre albedrío, no tienen suficiente conciencia. Entonces son los espíritus superiores que van a planificar esas reencarnaciones. Entonces como los obligan a venir. Ahora hay otros hermanos nuestros que también están obligados a reencarnar. Son los espíritus que están endurecidos, ¿no? Un poco ahí en la inferioridad. Es decir, espíritus que están estancados en el mal. Son espíritus que se encuentran en zonas muy de sombra. En estos casos son obligados a vivir experiencias de carácter expiatorio, ¿no? De carácter redentor. Entonces son los espíritus superiores que también planifican por ellos porque ellos no están en la capacidad y es como, en cierta forma, una forma de ayudarlos a esa redención, a esa compra, ¿no? de sus karmas. Y por último, la reencarnación voluntaria o planificada es aquella donde nosotros, espíritus, podemos participar activamente esta planificación. Yo diría que todos los que estamos aquí estamos en reencarnación voluntaria, porque ya tenemos esa conciencia, ¿no? Los espíritus que pueden escoger en cierta forma las pruebas que quieren pasar son espíritus que no somos del todo buenos, vamos a decir, no somos de todo buenos ni redimidos, pero tenemos una suma igual de cualidades superiores, ¿no? Ya tenemos un pequeño avance. Entonces somos espíritus endeudados, pero con una buena voluntad de perseverancia, de sinceridad, de redimir nuestras faltas, de mejoría. Entonces ahí se nos permite esa planificación. Y finalmente la reencarnación de misión, como preguntó Sayuri, en este caso, en la doctrina espírita, se le dice que esas encarnaciones de misiones son por los espíritus que son muy superiores, ¿no? Que vienen, que son espíritus que no necesitan ni expiaciones ni pruebas, pero que vienen aquí para ayudar para el progreso de la humanidad. Javier, Madre Teresa. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, Luisa de Marillac, hay muchos, ¿no? Pero nuestra misión como padres sí es ayudar a nuestros hijos en todos los sentidos. Alguien levantó la mano, disculpen que queremos responder a esa pregunta. Está bien, está bien. De hecho, era también algo que comentaste sobre la planificación y recuerdo mucho que en otro estudio, con César, él habló de la importancia de planificar la reencarnación. O sea, que no era nada más como, ay, me muero y ya luego reencarno en otro cuerpo, sino que hay detrás toda una planificación, quiénes van a ser tus padres, tu familia, qué es lo que se viene a trabajar, o sea, toma tiempo también. Entonces, era como recalcar la importancia de estar en esta vida porque pues es un verdadero regalo, es un privilegio el tener la oportunidad de venir aquí a trabajar, o sea, reencarnar para pasar ciertas pruebas, porque hay muchos espíritus que tardan mucho tiempo en reencarnar, ¿no? Hay muchos hermanos que se preguntan cómo y qué tienen que hacer y todo para poder regresar a la tierra y trabajar lo que necesitan. Entonces, pues solo era como un pequeño recordatorio que hagamos que nuestro tiempo aquí valga la pena, o sea, que cuente en realidad, porque pues es muy fácil decir, ay, la vida es una y disfrútala. Apenas estaba platicando con alguien que decía, ay, vive la vida, disfrútala, la vida es para vivirla. Y es como, sí, pero después, o sea, de verdad, los que no tienen conciencia de lo que pasa más allá, se dan de topes y se arrepienten y hemos
recibido con Carito en algunas reuniones, hermanos que dicen, ¿cómo quisiéramos saber lo que ustedes saben ahorita? O sea, súper arrepentidos, así de que invítenos a estudiar, necesitamos saber, por favor díganos. Entonces, ahorita no lo vemos, pero estamos trabajando para nuestro futuro, para que nuestra próxima vida sea mejor. Entonces, sí, claro que los goces materiales y todo está divertido, está bonito, pero saberlo usar con provecho y recordar que nuestro principal objetivo es mejorar como espíritus. Entonces era eso. Gracias. Karen, ayer escuchábamos una conferencia de Divaldo Franco que había hecho el año pasado, ¿puede ser? No, era este año. Este año, reciente. Él dijo, esto va para aquellos que todavía no están seguros si le van a echar ganas en esta vida o en las próximas. Había dicho Divaldo Franco que la fila para reencarnar era ¿de cuánto? 14 billones. Había una espera de 14 billones de personas que estaban esperando para reencarnar acá, para estar acá a donde estamos nosotros ahora. Entonces, para aquellos que dicen, espero hasta mañana, no pasa nada. Ya es, un espíritu puede quedarse mucho tiempo, porque ahorita Karen habló de esa planificación. Tienen que encontrar a los padres, planificar todo lo que es el cuerpo, el ambiente, la familia donde van a estar, el país, todas las personas que implican en esa reencarnación. Entonces, el trabajo es enorme para la espiritualidad, para encontrarnos un cuerpo, encontrarnos una familia. Entonces, realmente es eso, ¿no? Ese aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar acá. y echarle ganas, porque... No, sí, porque estamos acá, nosotros, los 14 billones que están esperando para venir acá, nosotros ya estamos acá, ahora, y tenemos esta información como herramienta, acceso a todo esto. Hay que pensarlo bien, seriamente, es para reflexionar. ¿Quién levantó la mano, dijiste? Suegra, ¿usted levantó la mano de nuevo? No la veo más. No, ok. Palabra abierta, gente. ¿Alguien más? No levanten la... Otra pregunta. Yo trabajé muchos años con niños con necesidades especiales y me ha quedado claro que cada reencarnación o cada vez que estamos o cada situación que pasamos en este plano es para evolucionar. Ahorita también escuchando la lectura, todos aquellos almas, espíritus que nacen o que o que por alguna circunstancia médica o diligencia médica tienen alguna necesidad especial. El estar aquí es como exclusivamente eso de expiar o de evolucionar o de trabajar algo. Esa es mi pregunta. Como dijo la nena, sí, podemos venir a expiar acá, sí, podemos venir a estar a prueba acá y como misión, como misionario, para ayudar así a la humanidad. Entonces sí, pero lo que es seguro es que la justicia de Dios es, o sea, no hay nadie acá que no deba estar acá. Y no hay nadie que no deba estar en la condición que está. Eso. Y el dogma de la reencarnación está basado en la justicia de Dios, que es buena y justa para todos sus hijos. Y un buen padre nunca le dejaría, le cerraría la puerta a un hijo que está arrepentido, a un hijo que quiere volver a empezar. Como dijo Yuri, si nosotros lo vemos de un punto de vista materialista, un niño que nace enfermo, que sí, de un punto de vista materialista es algo terrible, pero del punto de vista espiritual, la perspectiva es muy diferente. El espíritu necesita pasar por esa prueba de la enfermedad, por esa prueba de discapacidad. El espíritu lo necesita y el espíritu muchas veces lo pide si tiene la condición. Y si no, todo lo que lo que nos pasa es consecuencia de nuestros actos. Entonces, en vidas pasadas muchas veces cometimos faltas que nos llevan a la condición que tenemos ahora, ¿no? Sí, porque
sería muy injusto de la parte de Dios privar a algunos espíritus de esa felicidad eterna, por ejemplo, aquellos que todavía no despertaron, que todavía tienden hacia el mal por ignorancia, por ejemplo. Entonces, ¿qué padre condenaría o castigaría a un hijo que todavía no aprendió a sostenerse solo para empezar a dar sus primeros pasos? No tendría sentido. Dios es perfecto en todos sus sentidos, mismo cuando nosotros no entendemos esa perfección desde nuestro punto de vista. Todos nosotros fuimos creados simples e ignorantes, todos tendemos hacia la perfección y el Padre siempre, siempre nos proporciona los medios de alcanzar a través de las pruebas, de enfermedades, cuando es necesario, y siempre nos permite cumplir en nuevas existencias las pruebas que no alcanzamos a hacer en esta vida, no alcanzamos a terminar, siempre nos da otra oportunidad. Si seríamos juzgados solo, como dijimos recién, sobre una vida con esta visión materialista. O sea, ¿qué chiste sería que el vecino todo le sale bien, que tiene salud, que nunca se enferma, que tiene dinero, que es lindo, que no tendría ningún sentido? Entonces, para nosotros esta doctrina reencarnadora es muy Reencarnacionista. es consoladora y nos da esperanza. Pues porque sabemos que el estado en cual estamos nosotros y todos los demás es temporario. Y no podemos exigir de ser igual que aquel que ya en otra vida trabajó, que le echó ganas y que hoy está en condiciones mejores. No, porque todo al final de cuentas va por merecimiento, no hay ningún privilegiado acá. Entonces, realmente hay que arremangarse y decir, bueno, si hubiera sabido lo que sé ahora en el pasado, wow, qué diferente hubiera sido. Pero el pasado es el pasado. Entonces, ahora tengo que aprovechar de todo ese conocimiento para esta vida, para las próximas y siempre adelante. Sí, cuñada. Otra preguntita. También igual, por lo que he leído, por lo que he visto, también nos dice que una vez que seamos, o una vez que dejamos el cuerpo físico, nos volvemos espíritu hacia el lado que nos toque ir, ya sea no tan oscuro o oscuro. También tengo entendido que seguimos evolucionando, o sea, no nada más en este plano, no nada más aquí en la Tierra es la evolución, ¿sí? Que una vez que dejamos el cuerpo, seguimos evolucionando. La pregunta es, para poder avanzar, siempre tiene que ser, o qué tanto es que tengo que regresar para poder evolucionar, o si mi evolución puede seguir en el plano donde esté. No sé si explico la pregunta. Sí. Estacionar como errante, ¿qué decir? Sí, te podrías quedar siempre en el plano espiritual y evolucionar ahí. Esa es tu pregunta. ¿Qué responder? Yo Sí, o sea, respondo. ¿qué tan? Porque, le digo, yo lo que he leído y lo que inclusive el otro día en una película veo, siempre está en un constante avance, ¿no? Se supone que estamos siempre tratando de mejorar, que inclusive aún cuando pasamos al otro plano, al inicio con cierta conciencia de la última reencarnación, tenemos que seguir trabajando. O sea, no es que, ok, mi cuerpo aquí quedó, paso al otro, al lado espiritual y, ya, o sea, sé las cosas buenas y sé las cosas malas, me siento y voy a esperar otra vez a reencarnar para mejorarlas. Creo que no es así, ¿no? Se supone que inclusive en el otro plano sigo avanzando. Mi pregunta es, o sea, yo tengo que volver a reencarnar para poder trabajar esas cosas que no quise o que no hice correctamente en este plano forzosamente, o sí, como dices tú, o sea, ok, tengo la opción de decir, ok, yo me quedo donde estoy para poder seguir evolucionando. No,
Vamos a tratar de responder. Primero, Sayuri, yo creo que lo que es importante entender es que nuestra verdadera esencia es en el plano espiritual. Nuestra verdadera casa es estando como espíritus. Venimos acá, encarnamos temporariamente para aprender, para evolucionar, corregirnos, rehabilitarnos, reajustarnos, comprar nuestro karma, merecer llegar a esa plenitud que Dios nos tiene planificada para nosotros, ¿no? Entonces, nuestra verdadera casa es el mundo espiritual. Venimos aquí, aprendemos. Lo que no hicimos, lo que hicimos, no hay otra en esta vida. Lo que hiciste se acabó y regresas al mundo espiritual. El mundo espiritual siendo tu propia esencia. Ahí tienes que estar aprendiendo y tienes que estar trabajando, tienes que seguir evolucionando del otro lado. Es solo que como espíritus necesitamos la materia para experimentar, para estar, ponernos en contacto con esas vicisitudes de la vida, ¿viste? Para vencer esos vicios, para vencer esas pasiones. Entonces, de los dos planos evolucionamos, en los dos planos seguimos nuestro progreso. Solo que, viste, en los dos necesitamos experimentar la materia como la sutilidad en el mundo espiritual. Y el progreso nunca acaba. La ley del progreso está aquí y en todos lados. Cuando venimos acá y nos ponerle a prueba, venimos a pasar nuestro examen. Pero ese examen lo tenemos que pasar aquí en la materia, porque uno viene acá, renace de nuevo y se olvida de todo. Pero el espíritu evolucionado queda siendo el espíritu evolucionado. Entonces sigue teniendo las buenas tendencias que ya adquirió. O sea, no puedo venir acá. Si vengo acá y la ilusión de la materia me traga por completo los vicios y todo, quiere decir que no aprendí, mi espíritu no aprendió. Entonces tengo que ganarle a la materia dentro de la materia, de las pasiones, de los vicios, de todo eso. ¿Entendés? Entonces las pruebas, aquí puede ser en la materia una escuela, una escuela oficina, donde se pasan las pruebas, una cárcel. un hospital, una cárcel, depende de la necesidad que tiene el espíritu. Pero sí, no puedo quedarme en el mundo espiritual y decir, no, aprendí todo, estoy bien, no necesito volver más, porque tengo que venir a ponerme a prueba aquí, realmente. Okay. Ya con eso que dices, cuñado, ya me queda más claro que yo sigo evolucionando en dos planos, pero regrésale acá porque es un S7 para ver si aprendiste y ver que evolucionaste. Ok, Exactamente. ya me cayó el capiche. Gracias. Carolina ¿querías comentar algo? No. Okay. Quería un poco ahí, sí. Levanten la mano, si alguien quiere preguntar o comentar algo. Yo quería un poco ahí hablar de esa parte que Sebastián dijo, ¿no? De que el padre siempre deja la puerta abierta y que en cierta forma vendría a responder un poco lo que Sergio preguntó hace 2 semanas, que si me recuerdo bien era qué pasa con, como dice la Biblia, del pecado, que el pecado es muerte. Sería responder ahí un poco hablando mismo de la reencarnación. Decir que a lo largo de las encarnaciones, todos nosotros, espíritus imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores, faltas, muchas violaciones a la ley. Entonces, ¿por qué aquel que cometió faltas inconscientemente o por ignorancia, o aquel que fue obligado, vamos a decir que está un malhechor acá y que me dice, ve a robar ahí o mata ahí o eso, fue obligado, tendría ese la misma suerte, o sea, tendría la misma consecuencia de alguien que lo hizo consciente y con ¿cómo se dice? Premeditación. Entonces los dos merecerían este infierno o esa muerte. Sería muy injusto, ¿no? Si fuéramos condenados por nuestras faltas al infierno, no existiríamos, la humanidad no existiría. Dios no es un padre malo, no es injusto, no es vengativo. Entonces, imagínense, por ejemplo, la persona, un padre de familia que trabajó toda su vida para sostener a su familia, que siempre ayudó a todo el mundo, que siempre fue un buen ciudadano,
y por cualquier golpe de la vida, ¿no? Pierde su empleo y en la desesperación de ver a sus hijos con hambre, se ve obligado a robar. ¿Acaso él tendría el mismo castigo que aquel que ha dedicado su vida a robar incluso sin tener necesidad? Sería muy injusto si fuera de esa manera. No se aplicaría lo que Jesús nos dijo, ¿no? Que cada uno según sus obras. Si el pecado fuera muerte, no existiría, no existiría la humanidad, porque todos cometemos errores, porque todos hemos hecho daño a otros, todos tenemos comportamientos y actitudes que todavía dejan mucho que desear, porque somos todavía, en el nivel evolutivo que nos encontramos, todavía estamos bastante mal. Entonces no habría justicia en una pena eterna por un delito transitorio, porque estamos aquí transitoriamente. Entonces, la reencarnación nos da esa oportunidad de perfeccionar nuestros errores y aciertos a través de la experiencia, construyendo nuevamente esos nuevos destinos, ¿no? Estos nuevos valores. Es el instrumento, la reencarnación es el instrumento que Dios utiliza para que podamos alcanzar esa meta de evolución, esa meta de progreso individual y al mismo tiempo del mundo. Entonces, todas las faltas, la ley de la reencarnación es para recuperar todas esas faltas que cometimos. Porque si el pecado fuera muerte, no existiríamos, no estaríamos aquí, no habría humanidad. Y el hecho de que no lo es, de que Dios nos dé la oportunidad de regresar, de recomenzar con las experiencias que ya adquirimos, es una bendición, ¿no? Es algo muy grande, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado con lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia, sobre todo en el Viejo Testamento, que fue escrito hace 3600 años, fue escrito para la gente de esa época, para el nivel evolutivo de la conciencia en esa época, que la gente podía entender. Entonces no lo tenemos que tomar literalmente. Nosotros entendemos que la verdadera muerte en sí es la muerte espiritual, es estar lejos de Dios, porque para nosotros la muerte, como estamos hablando de reencarnación, es solo una transición. No existe la muerte, porque el espíritu es inmortal. Solo el cuerpo físico en el cual habitamos temporariamente muere, pero el alma fue creada por Dios y no muere. Entonces la verdadera muerte es la muerte espiritual, es estar desconectado de Dios, desconectado de la fuente. Ahí nos secamos, ahí estamos realmente muertos espiritualmente. Y eso se logra a través de alejarse de Dios y vivir en el pecado. Esa es la verdadera muerte. Entonces, la muerte en sí material es solo una transición. La pregunta ¿qué relación existe entre la Biblia y el espiritismo? ¿Comulgan en algunas formas ambas ideologías? Sí, sí. En realidad, la Biblia tía es el evangelio que fue escrito por los apóstoles, ¿no? De Jesús fue la vida. La Biblia, el Viejo Testamento fue escrito en la época de Moisés y el Nuevo Testamento, esas son las enseñanzas de Cristo. Entonces, el espiritismo, las bases del espiritismo son las enseñanzas de Cristo. Ahora, Cristo enseñaba por parábolas, eran historias, y él decía, aquel que tenga oídos para escuchar, que oiga o que vea, pero muchos no entendían esas parábolas. El espiritismo vino a aclarar todo eso, a aclarar todas esas parábolas. Entonces, si agarramos el evangelio según el espiritismo, son las enseñanzas de Jesús explicadas por los espíritus superiores. Para que pueda ser entendida por todos, pero es realmente la Biblia que es tomado por el espiritismo para explicarlo y para que sea comprensible para para la señora y el señor del mundo, ¿no? Como ser Moisés, él tenía que tener bajo control un pueblo muy, muy bárbaro. Entonces él tuvo que poner mano muy, muy dura para contenerlos. Entonces sí, hubo todas esas leyes de aquel que roba se le corta la mano, se le apedrea, eso, pero iba con el nivel de conciencia que estaba en esa época.
más vamos, hoy en día no sería lógico hacer algo así porque entendemos, estamos en otro nivel de conciencia. Entonces el espiritismo vino a traernos esas aclaraciones a nuestro nivel de conciencia, 3.500 años después y 2.000 años después de la venida de Cristo. No sé si responde a su pregunta, Bene. Sí, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien tiene más comentarios? Sí, Karen. Quería decir algo rapidísimo que me llamó mucho la atención lo que dijiste de la fila, que son 14 billones y aparte ahora si preguntas, ya casi nadie quiere tener hijos. Entonces cada vez esa fila va a ser mucho más larga, va a ser mucho más difícil reencarnar, porque sí, hay muchas personas o ahorita que se están legalizando también los abortos, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención una vez que dijeron en un estudio que el aborto le estás quitando la oportunidad a un espíritu de reencarnar. Entonces, ahorita que se está legalizando el aborto y que ya la gente no quiere tener hijos, cada vez van a ser más espíritus en la fila, ¿no? Entonces, con más razón, aprovechar el tiempo que tenemos aquí. Es eso. Laurita. Pensé que ibas a decir, Karen, con más razón hay que apurarse a tener hijos. Justo de eso, justo decía César en el estudio en francés que por eso a lo mejor ya en un futuro vamos a ver cómo van a nacer 4 o 5 en algún nacimiento, ¿no? Que vengan, que ya van a venir ya juntos, los que tengan que reencarnar, lo que se ha planificado, que reencarnen juntos en la misma familia, entonces vamos a ver ya quintillizos, no sé, bueno. Eso justo por la idea, porque se ha cambiado la ideología de hijos o no tener. Y quería decir otra cosa. Ayer también lo quería comentar, pero ahorita se me vino otra vez, de hecho, por lo que dijo mi tía Bene, que, por ejemplo, a mí, yo estoy hablando de ahora, ¿no? Muchos me preguntan que por qué yo creo en Dios, en Jesús o en el espiritismo, ¿no? ¿Por qué lo practico o por qué lo creo, ¿no? Porque creo en la existencia de Dios, ¿no? Y lo que yo respondo, porque a veces a lo mejor puedes, eso depende, ¿no? Pero a veces siento que donde tengo que responder simplemente así para ser más, pues simple o más concreta, lo que digo es, pues yo creo en lo que me hace sentir bien, en lo que me ha demostrado que ayuda a los demás, ¿no? Yo creo en el amor, yo creo en el servicio, en la humildad, el cómo voy a creer en algo, en una religión, ¿no? O esto ya me sé lo que creamos, en cualquier religión, ¿no? Toda la religión es válida cuando se predica y se hace el bien, ¿no? Entonces, es eso lo que yo respondo, pues yo creo en eso que me incita a hacer el bien. Yo creo en eso que me ayuda a ser mejor humano. Creo en eso que me hace ser más humilde, más bondadosa, más indulgente, a perdonar, ¿no? Y no sé, solo eso. O sea, podemos creer o no, podremos ser cristianos, católicos, practicar, musulmanes, lo que sea, pero cuando realmente practicamos el bien, y eso lo vemos en todas las cuestiones sociales, en ricos, pobres, católico, no católico, ateo mismo, ¿no? Como unos tienen pues la bondad ya en su espíritu. Y es lo que hay que quedarnos siempre con lo que nos ayude, nos incite a hacer el bien, a dar amor a los demás. Gracias, Lori. Es prepararse, ¿no? Mucho hablamos nosotros en nuestros estudios también de portugués de cómo es necesario prepararse ahora, porque desgraciadamente el materialismo, que no cree en la doctrina reencarnacionista, que no cree en la reencarnación, nunca se vio tanto en el mundo, tantos problemas de depresión, de locura, de angustia,
porque la gente, el materialismo te lleva a no creer en nada. Entonces no, el hombre vive sin esperanza, vive asqueado de la vida, ¿no? Porque la vida nos trae tantas pruebas, tantas dificultades, tantos sufrimientos, que cuando no tenemos esta comprensión, creemos que, o sea, que la vida no vale la pena. Por eso hay tantos suicidios. Creemos que la vida es solamente lo que está aquí. Entonces, una persona que está sufriendo con enfermedades o pasando por pruebas tan difíciles que no entiende que hay más allá, o sea, su vida es esto. Y si esto está tan mal, ¿por qué yo estaría aquí? ¿Por qué yo seguiría luchando? Si hasta ahorita no ha valido la pena, hasta ahorita me estoy matando y no ha valido la pena. Entonces, cuando no se tiene esa convicción que hay un más allá, no se entienden las pruebas de la vida, no se entienden tener hijos enfermos, no se entienden padres que se van a temprana edad. No podemos entender la vida si no tenemos esa comprensión, ¿ah? No aceptamos muchas veces la partida de nuestros seres queridos pensando que es el final y esto nos lleva a la depresión, a la angustia. Entonces, realmente, Laurita, como tú dices, a mí me hace bien. Yo creo que a nosotros que entendemos este concepto de la reencarnación es porque ya lo hemos asimilado en cierta forma en otras vidas, ¿no? Que ya lo entendimos, que ya traemos eso innato en nosotros. Yo cuando empecé a escucharlo, el espiritismo y mucho antes, ¿no? Cuando estaba en otra doctrina, sobre la inmortalidad del alma, para mí era algo completamente lógico. Yo en ningún momento tuve esa duda de que si Dios existe, Jesús existe, si la reencarnación, en ningún momento. Entonces, pues es parte, ¿no? del proceso. Ahora hay un libro muy importante, hay un doctor que se llama Hernani, no sé, después les puedo mandar la referencia. Él tiene un libro donde él hace esos análisis de niños que dicen recordarse de sus vidas pasadas. Entonces él agarra a estos niños y los empieza a estudiar, los empieza a seguir. Hay una niña que dice, yo me acuerdo que yo vivía en India y que mis padres eran estos y yo tenía un negocio y esto. Y este científico lleva a la niña con los padres, evidentemente, lo lleva en India y él le dice, ese es en esta calle, y así llegan al lugar, ¿no? Y el esposo pues se queda sorprendido con todas las cosas que la niña dice, todos pequeños detalles que solamente conocen. Ella describe cómo murió, ellos tenían un negocio de radios, describe todo. Entonces tú dices, bueno, una niña que nació en Estados Unidos y que te dice todo eso y que un científico la lleva a la ciudad donde ella dice, o sea, es una prueba incontestable, ¿no? Y este libro tiene muchos, así agarra muchos niños que describen todos esos recuerdos de vidas pasadas y que son comprobados por la ciencia. Entonces, muchas veces para los materialistas que no creen en eso, incluso teniendo esas pruebas, a veces no creen, ¿no? Jesús dijo, el que tenga ojos para ver, que vea. Pero la reencarnación realmente existe. Es parte de nuestra naturaleza. David. Sí, solo recordando que, por ejemplo, el símil de la reencarnación es, por ejemplo, la oruga, que forma su capullo y luego se convierte en una mariposa. Y el hecho de que somos eternos es como una conciencia de gran responsabilidad. Se nos dice somos eternos, pero al estar pensando, por ejemplo, en la muerte física, metemos la atención en eso y bajamos la vibra, entramos en una cuestión de quizás de miedo, de angustia, de desconocimiento, ¿no? La doctrina espírita ha tenido el mérito de traspasar ese velo y de traernos la realidad del plano consiguiente al plano físico, ¿no? Creo que lo más importante en toda enseñanza espiritual es básicamente concientizar lo que es Dios para mí. Normalmente a Dios lo podemos ver de muchas formas, podemos interpretarlo todavía como un ente viejo, como una entidad abstracta, un vacío en el universo. Pero creo que lo más importante es eso, porque lo único que vamos a vivir eternamente es nuestra propia conciencia y nuestra profunda o relación con Dios. Estemos en el plano material o estemos en el plano espiritual o estemos en cualquier plano, independientemente de dónde estemos,
hay una realidad incontestable que es la presencia de Dios en el alma, en la conciencia del propio individuo. Entonces, si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que somos una maravilla, o sea, somos hijos de una divinidad, de un Dios inconmensurable, todopoderoso, un Padre, Madre amantísimo, que nos ama sobre todas las cosas. Y esa sería como la clave, quizás, pienso yo, para cultivar ese proceso de alinearnos con esa voluntad mayor. Se dice por ahí que decían, y varias personas han comentado, que la paga del pecado es muerte y que Adán y Eva y todo eso. Yo quisiera entenderlo de una forma muy práctica. Por ejemplo, cuando se dice pecado, a mi juicio, independientemente de lo que se digan las creencias espirituales, es errar. El pecado es errar, es no acertar al blanco. Y no acertar al blanco es no acertar a la voluntad divina, a entenderla, a comprenderla y sobre todo alinearse y estar gustoso con ella, ¿no? Entonces, cualquier motivo de lo que llaman pecado, que básicamente son errores por ignorancia, la paga es muerte, yo lo entendería así. Simplemente todo aquello que no aporte al bien, a la bondad, al amor, a las cualidades divinas, tiende a disgregarse como algo que no está funcionando adecuadamente, y eso es lo que se llama disgregarse, le va a permitir, por ejemplo, a un cuerpo que ya está enfermo, que está caduco, que está pecador, por decirlo así, ese cuerpo se va a disgregar con miras a que se le dé otra oportunidad de alimentar a plantas y que generen frutos y se le dé una nueva oportunidad. Entonces aquí quizás la lección o la clave, creo yo, es entender de que somos como soles en contacto con Dios y que nuestro papel es generar únicamente el bien, la bondad y buscar el perfeccionamiento de nuestra alma, el perfeccionamiento moral. Hay una frase que encontré por aquí, y con esto termino, que me pareció como muy relevante para esto y que complementa mucho lo que quizás hemos escuchado. Dice, así pues, la vida es una forma de desarrollo, una preparación para la purificación del alma. Todo el bien que se hace en cualquier vida permanece con el alma. Un alma jamás podrá deshacer el bien que ha hecho. Más adelante veremos cómo se puede contraponer todo esto a la ley de causa y efecto y a la ley de la gracia. Aquí lo que me llamó la atención es eso. Un alma jamás podrá deshacer el bien que haya hecho, pero sí tiene que deshacer todo el mal que hemos hecho. Sí tiene que venir acá una y otra vez, y como comentaba Yuri, ¿por qué venimos aquí? Porque aquí la regamos. En este plano físico hemos metido la pata, nos hemos equivocado y tenemos que regresar para rescatar ese mal que hicimos. Tenemos que aprender la lección aquí. Obviamente aprendemos lecciones en el plano espiritual, pero realmente lo hiciste aquí, lo pagas aquí, por decirlo de alguna forma. Lo experimentas aquí, lo compensas aquí y lo vives aquí, lo recibes también el bien que necesitas recibir por el bien que hayas sembrado. Entonces creo que lo más importante es ese, conocerse a uno mismo y pedirle a Dios que nos ilumine para que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, vamos a desear sinceramente buscar la voluntad de Dios. Que tenemos deseos, defectos, tendencias, impulsos que no son acordes a la voluntad de Dios, la clave que yo he encontrado es eso, entrégalo todo a Dios. O sea, Padre, aquí estoy enterito, tú me conoces de arriba hacia abajo y estoy completamente desnudo en cuerpo y alma. Entonces, hacer de Dios un compadre, un compañero, un amigo, una entidad que está viva en cada instante de nuestra vida. Creo que sería lo ideal. Gracias. Gracias, David. Sí, y hay gente que se preocupa de, cuando desencarna, ¿dónde voy a ir? ¿En qué entorno me voy a encontrar? ¿No? Entonces, esa es una preocupación, pero en realidad, como nosotros estamos acá ahora, Jesús vino para traernos las herramientas para trabajar ahora aquí a donde estoy y alzar esa vibración, poniendo en práctica ese evangelio y alzar esa vibración. No importa que esté en el plano material, en el mundo espiritual, eso es lo que tengo que hacer. Alzar mi vibración, poner en práctica lo que me trajo Jesús para evolucionar, para alzar mi vibración y para llegar hacia el Padre. Él vino para traernos todo eso, para mostrarnos el ejemplo. Sigan mi ejemplo. Yo lo hice, yo vencí el mundo. Tenemos todo en las manos, todo. Que estemos sacados en el mundo espiritual, sabemos qué hacer, tenemos las herramientas, hay solo que arremangarse, ir adelante. Al menos que queramos ir a ponernos en la fila de ser el 14 billón 01, ese somos nosotros, que esperamos para volver acá. Dice Chico Javier y Ibaldo también lo decía en esta conferencia que vimos con Sebastián.
decía que desencarnar no es lo difícil. Uno desencarna y desencarnaste. Lo difícil es encarnar. Ahí, porque ahí empezamos de nuevo, 9 meses, después la infancia, y bueno, ahí hasta que ahí despertamos un poco, ¿no? Entonces aprovechar este momento, ¿no? Sabiendo que la reencarnación no es un castigo, sino que es una bendita bendición que nos permite aprender lo que no sabemos, que nos permite terminar lo que dejamos inconcluso, que nos permite despertar en nosotros, desarrollar valores nuevos, reparar nuestros errores y tomar conciencia, ¿no? Entonces, agradezcamos la oportunidad que se nos da siempre de recomenzar, de rehabilitarnos y de hacer mejor las cosas. Entonces vamos a terminar con eso agradeciendo. Si ya no hay más preguntas o comentarios de último minuto. Cerramos. Vamos. Señor Jesús, querido Maestro, luz bendita de nuestros corazones, y el modelo de nuestra vida. Unimos nuestros corazones, Señor. Unimos nuestros pensamientos más elevados, nuestro amor, para decirte gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por ser el gobernador de nuestro planeta, por habernos traído tu ejemplo de amor, de bondad, tu gran misericordia. Agradecemos la oportunidad de estar aquí, disfrutando de salud, de una familia, de este mundo tan maravilloso que nuestro Padre creó para nosotros. El que tú, Señor, hiciste con tus propias manos. Cuánto nos gustaría, Señor, poder tener más voluntad, más entendimiento, para aprovechar cada momento, cada segundo de nuestra existencia. Nos gustaría, Señor, ser esas almas perfectas a las que estamos destinados. Pero sabemos, Señor, que el camino es largo. Sabemos que muchas vidas nos esperan. Pero ahora, Señor, tenemos la convicción de que podremos llegar. Entonces, querido Maestro, ayúdanos, sosténnos, empújanos, Señor, a esa transformación, a ese cambio, a cumplir con nuestros deberes, trabajar, desarrollar en nosotros las virtudes del amor, sobre todo el amor, Señor. Porque hasta ahora hemos sido impiedosos. Y seguiremos siendo, Señor, porque todavía estamos inconscientes. Todavía nos equivocamos. Todavía, Señor, seguimos actuando como el viejo yo. Sosténnos, Señor. Ayúdanos día a día.
Envíanos esos mensajeros de amor que nos puedan decir: para, piensa, reflexiona, escoge bien. Gracias, Señor. Gracias por las oportunidades que se nos presentan día a día para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, para poder actuar mejor con nuestros hermanos, para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Aceptarnos, Señor, como somos y transformar nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que nos espera. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar, Señor, tus enseñanzas. Abre nuestros corazones para que podamos sanar de tantas heridas, para que podamos limpiarlo, renovarlo, para que podamos, Señor, vivir la vida con alegría, entendiendo nuestra misión, entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, entendiendo que somos espíritus inmortales. Ayúdanos a ver la vida con los ojos de esta inmortalidad, sabiendo que en este momento estamos preparando nuestro futuro. Danos la oportunidad, Señor, danos vida para que podamos reparar nuestras faltas, para que podamos ser cada vez mejores, para que podamos, Señor, desarrollar las alas de la sabiduría y del amor, para que finalmente podamos ir tan alto hasta llegar a ti. Gracias, querido Maestro. Te pedimos por toda nuestra familia, especialmente aquellos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad. Te pedimos por todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestra sociedad, nuestra ciudad y nuestro mundo, que todos nosotros necesitamos tanto de ti. Extiende tus manos, Señor, hasta esta humanidad. Extiende tus manos a estos corazones que están pidiendo ayuda. Oramos, Señor, por nuestros hermanos desencarnados, pero también por todos aquellos que llegan a esta vida, encarnan en estos momentos. Que todos ellos, Señor, puedan tener una guía segura, como padres, familias, y sobre todo tú, Señor. Que puedan todas estas almas que están encarnando despertar a ti, a tu amor infinito, a tu gran misericordia, a tu bondad. Agradecemos, Señor, por la oportunidad del estudio, la oportunidad de condicionar nuestro ser con nuevos valores. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros para que podamos sentir tu amor, para que podamos afrontar la vida, para que podamos seguir siendo felices, cultivando el amor, la humildad, la fraternidad. Quédate con nosotros, Señor, hasta el momento en que podamos llegar a ti. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Que así sea, querido Maestro.